Buenas tardes, hoy 21 de julio del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana y para el efecto la vamos a titular, como lo dice nuestro material de Lightwife, Aarón y Hur. Es la sesión 1 de la segunda parte del material de verano. Muy bien. Como siempre vamos a ver nuestro material que es en español. Aquí los materiales de español e inglés son lo mismo, entonces no vamos a tener problemas. Nos dice en su momento la idea central: los líderes no lideran sin la ayuda de otros. Aplicación para la vida. Un domingo después de predicar en nuestro servicio matutino, corrí a casa para recoger a mi esposa y a 3 de nuestros nietos que habían pasado el fin de semana con nosotros. Para mi sorpresa, los chicos no estaban preparados. Tenían que cepillarse los dientes, desayunar, vestirse y lavarse la cara. El tiempo era breve, así que como pude, los peiné, les lavé la cara, los vestí y logré llevarlos al auto. No preparé el desayuno. Los ositos de goma tendrían que ser suficientes. Entonces recordé que mi esposa y yo criamos 4 hijos, pero no que recordaba haberlos preparado para la iglesia. Así que le pregunté: ¿tuviste que hacer esto con nuestros 4 hijos? Su respuesta fue: todos los domingos. Sin saberlo, mi esposa fue la mayor fuente de ayuda durante los primeros días del ministerio. Era más que una compañera. Nos gusta pensar que podemos manejar la vida sin ayuda alguna, pero incluso Moisés descubrió lo importante que era tener familiares y amigos a su lado. Cabe indicar que en el título es interesante decir que en su material aparece Hur con H, pero en la realidad, al ser nombre propio, Hur va sin H, es decir, es con J, es lo que es en hebreo, y los nombres propios no cambian en ninguna forma porque precisamente son de la a ver, ¿están bien? ¿Qué pasa? ¿No quiere caminar? ¿No quiere andar? Bueno, lo hacemos en este post vemos precisamente, en el primer post, vemos cómo alguien ayuda, parece su hijo, a escribir o para hacer algunas notas. En la segunda imagen vemos en el lado izquierdo superior a 2 personas trabajando o haciendo aplicación, no sabemos. Después el lado derecho es una persona con una bolsa como de mandado. Luego, después hacia abajo, del lado izquierdo, sería su lado izquierdo, sería una persona ayudando a otra a caminar. Y por último, sería una máquina para cortar el césped. Aquí le llaman yarda. Vamos a ver la cita bíblica. ¿No quiere funcionar? Bueno. Éxodo 17 del 8 a 10. Derrota de los amalecitas. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Aquí en este mapa
vemos a Refidim sería en esta parte, aquí estaría más o menos en esta parte, en el número 7, y aquí entre esta parte se podría ubicar lo que se conoce como el monte de Sinaí o Oref, que es el monte sagrado judío. No se sabe exactamente dónde era. Entonces era básicamente como los israelitas celebraban o hicieron muchísimas ceremonias ahí, y de hecho de ahí recibieron la ley de manos de Moisés y de Dios. Muy bien. Sigue sin funcionar. Bueno, no hay problema si no funciona de manera manual. Éxodo 17 del versículo 9. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios, alternativo la vara milagrosa, en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Muy bien, vamos a ver. Aquí está básicamente una representación gráfica del panorama. Abajo la batalla, arriba estaba Moisés junto con Aarón y con Hur. Vamos ahora a analizar brevemente cuál es el contexto de esta lección. Primeramente vamos a ver el concepto de amistad. De hecho, las lecciones, esta y otras lecciones, va a estar íntimamente ligado a dos temas: amistad y liderazgo. Para el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero Barzosa, editorial CLIE, viene del hebreo merea, compañero, amigo, también rea o raya, amigo, compañero, connacional, cercano. Para la Biblia, amistad y amor son conceptos interconectados, se definen por su relación mutua. El amor es recíproco y desinteresado, definen la amistad y la hacen pasible. Los antiguos consideraban a la amistad el más feliz y completo de los amores humanos. Para Aristóteles es el afecto desinteresado que lleva a tenerlo todo en común, ética nicomaquea. Es una colaboración vital, es ayuda mutua, es pleno desarrollo del ser y de la personalidad de los amigos. Es uno de los aspectos más nobles de la naturaleza humana y uno de sus goces más puros y elevados. Lo rodea de una atmósfera de cariño e influye en todas las facetas de su personalidad. No tienen secretos entre sí, buscan ayudarse y corregirse en todos sentidos. En Proverbios encontramos expresiones como elige al amigo entre muchos, ponlo a prueba antes de confiarte a él, porque nada vale tanto que un buen amigo, que es el otro tú. Ayúdale cuando puedas y no lo traiciones nunca. No lo desampares, no murmures y no digas sus secretos. No son compatibles con la amistad. El amigo ama en todas circunstancias, en prosperidad y desdicha. Proverbios 17:17. Vamos a ver el segundo tema, Aarón. En el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, varios autores nos dice que era hermano de Moisés, primer sumo sacerdote de Israel. Sus padres Amram y Yocareb eran de la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal de Israel. Su hermana se llamaba María. Sus hijos Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron sacrificio con fuego que no había sido ordenado por Dios. Levítico 10 del 1 al 2. Fue consagrado para el oficio de sacerdote, Éxodo 28 y 29, Levítico 8 y 9. Fue el que llevó las primeras vestimentas sacerdotales e implantó el sistema de sacrificios, Levítico 1:7.
Es el prototipo del sacerdote perfecto, Salmo 110:4. El rey futuro será el sacerdote perfecto, Zacarías 6, del 11 al 15. Y ese sacerdote sería Jesucristo. Tenía facilidad de palabra, habló en lugar de Moisés ante Faraón, extendió la vara de Moisés para desencadenar sobre la tierra las plagas, Éxodo 7 del 9 al 19. Cuando estaba en el desierto ayudaron a Moisés a sostener la vara, símbolo del poder de Dios, a fin de que Israel pudiera prevalecer sobre Amalec. Éxodo 17:12. Aarón hizo un becerro de oro para satisfacer los deseos del pueblo. En Números 12 se registra que junto con María hablaron mal del casamiento de Moisés con una mujer cusita, esto es etíope, que era el nombre que se daba a la región alta del Alto Egipto, lo que sería el Sudán moderno, sin que se sepa su relación con Séfora, y Dios se molestó, no vio la tierra prometida. De hecho, murió unos 20 años antes. En el libro Personajes de la Biblia de David Mandel, editorial no especificada, nos dice que Aarón es hebreo y no tiene un significado concreto. Era 3 años menor que Moisés. Su esposa era Elisheba. En Egipto Aarón tendría alrededor de unos 80 años. No fue castigado ni por el becerro de oro, ni por murmurar contra Moisés como lo hizo, como si Miriam. Se menciona que murió a los 103 años en el monte Hur, cerca del extremo sur del Mar Muerto. Sucedió a su padre, su hijo Eleazar, y lloraron su muerte los israelitas por 30 días. Hur. En el mismo diccionario Holman tiene significado incierto, tal vez blanco u oreo. Es un líder israelita que acompañó a Moisés y Aarón a la cima de la colina durante la lucha con los amalecitas. Ayudó a Aarón a sostener en alto los brazos de Moisés para que Israel pudiera vencer. Las manos de Moisés eran símbolos e instrumento del poder de Dios para el ejército de Israel. Éxodo 17 del 10 al 12. Hur y Aarón se convirtieron en auxiliares para impartir justicia cuando Moisés subió al monte para recibir instrucciones divinas. Éxodo 24:14. Era descendiente de Caleb. En el libro de Mandel se escribe a veces con J, como Hur, y significa lino blanco. En el diccionario enciclopédico ilustrado de la Biblia nos dice que viene del hebreo Hur, que significa hoyo o noble. En el comentario bíblico de Moody del Antiguo Testamento, editorial Portavoz, nos dice que Hur, de acuerdo con la tradición judía, era marido de Miriam. Entonces vemos que sería cuñado de Moisés y de Aarón. Versículos 8 a 10. En el libro Éxodo para ti de Tim Chester, editorial Poema, nos dice que el versículo que los amalecitas atacaron a Israel, versículo 8, provocando una batalla, versículo 9. Se ha interpretado que Moisés iba a orar mientras estaba la batalla, pero él, versículo 9, habla de que iba a sostener la vara que Dios le dio en la mano. Éxodo 4, del 17 al 20. En el comentario bíblico de Moody nos dice que Amalek era una tribu o grupo de nómadas rapaces y feroces, muy parecidos a los beduinos de la actualidad, aunque descendían de Esaú, Génesis 36:12. No formaban parte de la nación de Edom. El ataque fue por la retaguardia, Deuteronomio 25:18, asaltando a los cansados y trabajados. Por eso se enojó mucho Dios con ellos. Por eso fueron condenados. Éxodo 17:14. El versículo 9 fue la primera aparición de Josué, destinado a ser el hijo sucesor de Moisés. En el libro de Éxodo y Levítico se vieron de Vernon McGee de Transworld Radio, nos dice que descendía de Amalek, nieto de Esaú. Representa un cuadro de carne. Era la primera vez que Israel entraba en guerra y es prueba de que no se puede vencer la carne con nuestras propias fuerzas. La carne batalla contra el espíritu, Gálatas 5:17.
En la Biblia cabalística del Calaf Center Publishing, para este misticismo judío, Amalek representa la duda, y esta crea una barrera entre nosotros y la luz del Creador. Cuando ordena borrar el recuerdo de Amalek, Deuteronomio 25:19 se refiere a que todas las naciones temían a Israel, pero Amalek no. Y por eso Dios los debilitó, porque rompió su fuerza desde arriba. Y por ese atentado sería una guerra de generación en generación, el versículo 16. En este mismo pensamiento, en la obra Éxodo Shemot de Breslov, nos dice que Israel experimentó un debilitamiento de su compromiso con la Torá y por eso pudo atacarlo a Amalek. Antes de cualquier revelación de la divinidad, la persona experimenta un debilitamiento de sus devociones. Debe estar preparado para ese descenso y estar preparado para batalla contra los Amalek, y merecer así un ascenso, una revelación de divinidad. En sentido alegórico, Amalek representa riqueza, honor, inmoralidad, y se aleja así de la luz. Esto se da en cada generación y solo Dios, pues, es el único que puede luchar en esa batalla. Israel luchó contra Amalek porque hubo soberbia y arrogancia de algunos. Joshua, que es Josué, sí, algunos le llaman Joshua también a Jesús, porque es en su momento lo mismo que en el aspecto griego, judío, hebreo. Y ahora, quien como discípulo se anulaban delante de su maestro Moisés y mereció la verdadera humildad. La vara de Dios es la voluntad de la persona que cada individuo puede dirigir como desee, versículo 9. José hizo lo que le ordenó su maestro, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Josué es el único que podía pelear contra Amalek. Necesitaba que Moisés iluminara el campo de batalla e hizo que se mantuviera mientras los judíos luchaban contra Amalek. Moisés y Josué son necesarios para luchar contra el mal y se necesitan a ambos para completar las batallas de santidad. No es solamente una lucha de espadas como pasó aquí, sino que fue, antes que nada, como Dios en su momento hizo que conjuntaran esas fuerzas tanto divinas como humanas para vencer a Amalek. En el libro La Biblia del Liderazgo de John C. Maxwell, editorial Vida, nos habla que en los versículos 8 y 13 se encuentra la llamada ley del círculo íntimo, porque Moisés necesitaba ayuda. Ningún líder puede prosperar sin compañeros de equipo. Mientras José peleaba, Moisés tenía que sostener la vara de Dios en sus manos, ayudado por Aarón y Hur, quienes eran miembros de su círculo íntimo. Ningún líder puede emprender el viaje o apropiarse el mérito él solo. Desglose. El pueblo de Israel era una carga para Moisés por las constantes disputas entre ellos. Nunca estaban satisfechos. Después del milagro del Mar Rojo se quejaron de no tener agua. Éxodo 15:24. Dios se las proveyó de manera abundante. Sintieron hambre y se quejaron de nuevo. Y Dios les dio maná y codornícedes. Éxodo 16:2. Cuando llegaron a Refidín se volvieron a quejar del agua para beber. 17:2. 3. Incluso hablaron de apedrearlo. 17:4. Para que vean cómo querían a Moisés. Los israelitas en Refidín enfrentaron su primera batalla contra los amalecitas, descendientes de Saúl. Génesis 36:12. Eran primos del pueblo de Israel. Esaú era hermano de Jacob y serían un problema constante con Israel. Moisés tenía un plan. Su pueblo y el poder de la oración debían asumir responsabilidades y pedir ayuda de otros. La victoria es del Señor, pero debemos estar preparados para la batalla. Proverbios 21:31. Josué organizó al pueblo militante, hizo estrategias y hizo armas adecuadas. Esto en 24 horas, siguiendo las órdenes de Moisés. Moisés estaría en la cumbre del collado de la colina menos elevada que el monte,
Llamaron a Aarón y Hur para que le ayudaran. Hur era esposo de Miriam y cuñado de Moisés. Aarón, su hermano mayor, por 3 años. Entonces estaban los combatientes, sus seguidores a su lado, y Dios conduciendo al éxito. Demuestra que los líderes se tienen que concentrar en la tarea que tienen en momentos difíciles. Necesitan tener un equipo que estén con ellos en circunstancias duras. Josué en el campo de batalla, Aarón y Hur a su lado. Busca unirte a los líderes que ha puesto. Si tienen a personas con las que cuenten, les dará más apoyo con la oración para saber el plan o voluntad divinos. Vamos a ver las preguntas. A ver si funciona ahora el famoso puntero. Sí funciona. Qué bueno. Muy bien. ¿Quiénes son algunos de tus compañeros favoritos de películas y programas de televisión? Bueno, pues de los más clásicos, por ejemplo, Batman y Robin. O si ustedes quieren en su momento, pueden pensar en la Biblia, pues lógicamente Jonathan y David, etc. ¿Por qué es importante estar presente para los demás? Porque somos cristianos. Si no estamos nosotros presentes, entonces nosotros no estamos siendo cristianos. Estar presente es verdaderamente asumir todas las responsabilidades y los ministerios de la iglesia con compromiso. Si no tenemos ese compromiso, pues simple y llanamente, no seremos buenos exponentes de lo que es y debe de ser el verdadero cristianismo. Muy bien, vamos a continuar. Éxodo 17 del 11 al 13. Mientras Moisés mantenía los brazos en las versiones antiguas, el brazo en el texto masorético en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. En el post dice: Dios es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. Muy bien, vamos a ver el contexto. Punto 4. Características del liderazgo bíblico. En el libro El líder sabio de Alejandro Buillón, editorial Asociación Casa Editora Sudamericana, nos dice que el mundo necesita líderes sabios. Si no, la nación se hunde. Proverbios 11:14. Pero necesita un elemento fundamental: sabiduría. Si no es sabio, no puede ser feliz y liderear. Y no viene de adentro, sino de arriba. Y para eso requiere lo siguiente. Primero, el líder sabio busca a Dios, le teme. Proverbios 1:7. Si Dios es la sabiduría, hay que buscarlo. Surge de ver a Dios como el Creador, es el Padre y nosotros somos sus hijos. Debemos depender de Él. Tiene motivaciones sanas.
Es repugnante, abominable, asqueroso que los reyes cometan mal, porque el trono se afirma en la justicia. Proverbios 16:12. Deben ser ejemplo. La maldad radica en el corazón. No se producen frutos buenos si el corazón es malo. Muchos creen que es poder, notoriedad y privilegios, pero Pablo dijo que debía hacerse siervo, como lo hizo Jesucristo. Él se humilló, Filipenses 2 del 5-11. Y debemos sentir esa motivación. 3. Sabe decidir, sabe guiar. El impío hace que pierda el camino, Proverbios 12:26. Tiene que elegir caminos, escoger personas, establecer metas, elaborar programas, planificar acciones, etc. 4. Se es consciente de su valor. Si no se conoce a sí mismo, no puede reconocer qué valores, reconocer sus valores como sus limitaciones. Puede pensar que es águila por solo tener plumas, pero no vuela. Entonces quizás sea gallina. Si no es capaz de hacer un autoanálisis, vive engañado. 5. Es un soñador, es un visionario, busca hacer esas visiones realidad. Es inconforme y busca sacar a su pueblo de su mediocridad o apoderarse de un futuro que aún no existe. Pero por eso está dispuesto a luchar. Esa visión necesita ser asimilada por las personas. Es hacer que todos sueñen con la visión que tuvo. Es buscar disminuir entre lo real y lo ideal y que se reduzca la distancia entre ambos. Si un líder no tiene ideales, definitivamente no va a funcionar, porque a fin de cuentas el ser humano debe de tener ideales, luchar para alcanzarlos, por amor para el cristiano a Dios y para los laicos a la humanidad. 6. Es honesto. Dice la verdad, aborrece la mentira. No hay dolo ni perversidad. Proverbios 8:7-8. Es honesto quien es transparente y sincero, es decir, decente, recatado, pudoroso, justo, probo, recto y honorable. Es coherente, expresa en su actuar y decir los valores de la verdad, y eso genera confianza en sus liderados. Quien miente es perverso. Si ustedes ven a un líder mentiroso, no es cristiano. No puede ser alguien de confianza. ¿Por qué? Porque no dice la verdad. Y el verdadero cristiano no sigue a los mentirosos. Quienes lo siguen son fanáticos, porque simple y llanamente están siguiendo a un lobo vestido de oveja. Y 7. Es humilde. La sabiduría acompaña a los humildes. La soberbia trae la deshonra. Proverbios 11:2. Se es humilde si se conoce a sí mismo. Necesita servir y no ser servido. No es opresor, sino instrumento para la felicidad de los demás. Hay que aceptar nuestras limitaciones. Necesita aprender. Somos humanos y todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Los que son pagados de sí mismos y digan que en su momento ellos son todopoderosos, no son de confiar. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único todopoderoso. Versículos 11-13. En el libro Comentario Bíblico de Matthew Henry, editorial Unilit, la lucha contra Amalek fue en defensa propia. Hubo varios servicios manifestados. Primero, Josué pelea. 2. Moisés ora. Ambos ministran a Israel. La vara fue sostenida en lo alto como estandarte para dar valor a los soldados y también hacia Dios, como un modo de apelar a Él. El brazo de Moisés estaba cansado. Mientras más espiritual es el servicio, más somos dados a fallar y a rendirnos. Para muestra, la vara de Moisés se convierte en el termómetro de la victoria o derrota de Israel, según levante o deje caer las manos. La causa de la iglesia es más o menos exitosa en la medida que sus miembros sean más firmes en la fe y en la oración. Una iglesia que no ora no se sostiene. Por eso en su momento es urgente que en las iglesias exista ese ministerio.
Moisés está feliz de recibir ayuda, no es motivo de vergüenza de pedir ayuda o de recibirla. Así las manos estaban firmes hasta que se puso el sol. Cristo es Josué y Moisés al mismo tiempo, porque Él es el capitán de nuestra salvación, que pelea nuestras batallas como Josué, y a la vez es quien vive intercediendo en lo alto para que nuestra fe no decaiga, como lo hizo Moisés. Las armas contra Israel serán quebrantadas. Moisés debía escribir lo que hizo Amalec contra Israel, para que nunca se olviden sus crueles intentos, ni tampoco lo que Dios hizo para salvar a Israel de los amalecitas. Lo interpreta como que destruir a Amalec es un tipo de lo que será la destrucción de todos los enemigos de Cristo y de su reino. En el comentario bíblico de Moody, el versículo 8 lo considera un acto de oración, dependencia total de Dios, que determina el resultado de la batalla. No podría conquistar mediante la espada, sino que su victoria se debía al poder de Dios. En la Torá de Rebbe Nachman, levantar las manos alude a que los maestros y líderes las utilizan para descender elevadas ideas de la Torá a nivel de la gente. Son enseñanzas encubiertas con la mano y parábolas. Así pudo vencer Moisés a Amalec, que representa el ateísmo y los desafíos de la fe. Se combaten mirando hacia arriba, apelando a Dios para que revele las alusiones de la Torá. Amalec representa a los que creen en la fuerza de la naturaleza y niegan a Dios. Levantó las manos para invocar el poder de Dios. Por eso hay que levantar nuestras plegarias para vencer a los de su calaña, a los de Amalec. Cuando los judíos miran hacia arriba, salen victoriosos, y los cristianos también. Por eso se iba ganando mientras Moisés las tenía levantadas. Así se tendría la vitalidad suficiente para derrotar al enemigo Amalec. Bajaba las manos porque no había llegado aún el momento del juicio a Amalec. Solo debían morir los guerreros más fuertes. Interpretan que estaban pesadas las manos por los pecados del pueblo. Por eso eran difíciles de levantar. Se necesitaba vitalidad y energía. Las manos son la acción y la fe. Debe usarlas de manera inteligente, pero apoyarse en la fe del Altísimo. Ponerse el sol representa la lucha hasta que se alcance el intelecto. Desglose. Demuestra el trabajo en equipo. Josué en el campo de batalla junto a valientes soldados, Moisés en la cima de la colina sosteniendo su vara y ayudados por Aarón y Hur. Estaban ayudándolo. Ellos vieron que Moisés se estaba cansando. Encontraron una piedra para que se sentara cuando las manos se levantaban, como vemos en la imagen. Cuando las manos se iban ganando. Cuando las manos se levantaban, los israelitas iban ganando y perdiendo cuando se bajaban. Al verlo cansado, le ayudaron a sostener la vara en alto para que Josué saliera victorioso. Siempre apoyado ¿en qué? En el poder de Dios. Las manos levantadas simbolizan las oraciones dirigidas a Dios. Levítico 9:22, Salmo 64:4, Primera de Timoteo 2:8. Los líderes necesitan personas que sean lo suficientemente perspicaces como para reconocer los signos de fatiga y agotamiento y la necesidad de descansar. Moisés necesitaba descansar porque había trabajado mucho y necesitaba apoyo en esos tiempos difíciles. La vida es dura, el ministerio difícil, los líderes necesitan ayuda para encontrar soluciones creativas. A menudo Dios usa a otros para ayudarnos a entender nuestras limitaciones. Su pastor, el líder de su grupo, sus padres o sus cónyuges tienen quienes les sostengan los brazos cuando se cansen. Ya yo sí, afortunadamente. Necesitan vacaciones, descanso para que se revitalicen y se recuperen y para que estén disponibles para los desafíos que vengan, sin necesidad de ayuda para lograrlos. Será siempre solidario y para que estén disponibles para los desafíos que vengan, sin necesidad de ayuda para lograrlos. Sea siempre solidario cuando los líderes se cansen. Vamos a ver la siguiente pregunta.
¿Cuándo alguien te levantó los brazos para ayudarte a realizar una tarea? Pues en lo personal, mi esposa muchas veces me ha levantado los brazos. Éxodo 24 del 13 al 15. Moisés subió al monte de Dios, ya vimos dónde era Horeb o Sinaí y más o menos su ubicación, acompañado por su asistente Josué. Pero los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene algún problema, que acuda a ellos. Aunque Aarón de repente no actuó muy bien, que digamos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte. Muy bien. En el post vemos una representación de cómo sería el monte que tiene o que estaba cubierto por la nube que representa la gloria de Dios. Versículos 13 a 15. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, Editorial Kairos y otras, los versículos 1 a 18 los titula como la primera experiencia de culto al Señor. Es una ceremonia formal que sella el pacto en los versículos que señala la lección después de las ceremonias y que de los líderes subieron. Vemos a Dios que convoca a Moisés para recibir instrucciones adicionales. Moisés y Josué, versículo 12. Les dio al pueblo 2 instrucciones fundamentales. Esperen aquí, y 2. Si tienen cualquier duda, acudan a Aarón y Hur, versículo 14. Este encuentro culminaría con la entrega de las tablas de la ley en 31:18. En el libro de J. Vernon McGee nos dice que de estos versículos Josué empieza a aparecer con regularidad, lo que entraña que está siendo preparado para ser el sucesor de Moisés y fue instruido para ser líder de Israel, versículo 13. En el versículo 14 encarga a Aarón y Hur para que ellos administren justicia en su ausencia. Al subir Moisés y Josué, una nube cubrió el monte. Allí recibieron las instrucciones que son presentadas en el resto del libro de Éxodo. Dios hizo su plan perfecto para los hijos de Israel. En la Biblia del liderazgo nos dice que Moisés en el desierto aprendió las siguientes lecciones. Primero, manejar la murmuración. Pese a que Dios lo sacó de Egipto, el pueblo murmuraba en transición. Necesita el líder interactuar con quienes batallan. 2. Dar acceso a la gente para que quienes tomen decisiones. Yetro ayudó a Moisés nombrando a líderes para que estrechen la brecha entre quienes toman decisiones y la gente, y también se resuelvan más pronto los asuntos, lo que hizo que se sintieran más conectados. 3. Sacar provecho a la oportunidad creativa del desierto. Allí hubo una gran innovación, los 10 mandamientos, entre otros avances. Y es difícil, es casi increíble que un pueblo de alrededor de 600,000 personas anduviera 40 años por el desierto del Sinaí. Eso es solamente obra de Dios. 5. Entender que el liderazgo en el desierto es especial. Moisés fue especial para el periodo de transición. Con Josué entró a Canaán porque él se dirigía al ejército y una vida sentada requería nuevas capacidades. No siempre se requiere un nuevo líder, pero sí un nuevo estilo de liderazgo cuando la transición ha concluido. Reflexión. En el libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, tomamos la número 12. Para hacer la obra de Dios necesitamos buenos amigos. Dice que una de las grandes sorpresas es ver que Lutero tenía muy buenas amistades en las primeras generaciones protestantes. Lutero se rodeó de amigos y se hizo amigo de sus compañeros de misión. Y en sus sermones y cartas se les menciona. Fueron sus aliados más importantes en la tarea
de la Reforma. Esa diversidad le dio al protestantismo una inusual fuerza y creatividad. Sus amigos fueron un campo de pruebas para sus intuiciones teológicas. Las grandes ideas que cambiaron al mundo fueron primero charlas casuales. Sin Staupitz, su mentor, probablemente lo hubiera matado en los primeros años de la Reforma. Sin Spalatin, secretario del príncipe Federico, no lo habían protegido para hacer su tarea. Sin las pinturas y grabados de Gramsci, sus ideas no se habían popularizado. Sin la capacidad de síntesis y negociación de Melanchthon, la transformación de la Iglesia se hubiera convertido en mero idealismo. Sin la colaboración de Jonas, Amdorf y Osiander, los cimientos de la Iglesia luterana hubieran sido inestables. En la actualidad muchas iglesias son empresas y las relaciones con poca profundidad, tensas, competitivas, mediadas por el pragmatismo. Nos hemos acostumbrado a ponernos la máscara de buenos ciudadanos, a subir las barreras para demostrar cuán santa es nuestra vida, enfocados en cosas de Dios. Pero dejamos de lado los avatares de la vida cotidiana. El mundo se pierde, no hay tiempo para amistades significativas. Cuando tenemos confianza en la soberanía divina, eso nos permite disfrutar del servicio junto a otros. Necesitamos una iglesia genuina, cotidiana, con capacidades para curar con esperanza la tristeza, sin actitudes aparatosas ni acartonadas. Una iglesia de gente que disfrute de compartir tiempo, sueños y cargas, que se compromete con la vida de los demás y acepta que tener relaciones significativas es una parte esencial de la misión, que se desarrollen amistades profundas, que aprenden a seguir a Jesús en comunidad, que se desafían, corrigen y consuelan, y que tienen tiempo de calidad para compartir un café, una comida o un té con los compañeros de ministerio, porque Dios cuida de una comunidad. Yo quiero ser parte de una iglesia como esa. Desglose. Los líderes necesitan un mayor apoyo cuando están ausentes. En ella resaltan el carácter y la capacidad de sus equipos de apoyo. Dios llamó a Moisés a la montaña para darle una copia escrita de sus leyes y mandamientos, 24:12. Dios ya había pronunciado sus mandamientos y el pueblo había acordado obedecerlos, 24:4. En ese viaje llevó a Josué, con quien pasaba tiempo valioso, 24:13. Necesitaba ese tiempo para estar cerca de Dios y recibir instrucción. Josué se convirtió en su asistente principal. Dios le había instruido para que le hablara sobre las promesas y profecías que Dios le estaba dando, 24:14. El papel de apoyo exige fidelidad, debe tener paciencia para esperar y humildad para aprender. Los líderes necesitan personas que apoyen a quienes puedan orientar para que se conviertan en futuros líderes. Y para ausentarse, dejó a líderes que los sustituyeran y juzgasen al pueblo, 18:24-26, siendo Aarón y Hur los que intervinieron en su ausencia. Su misión era más delicada que levantar los brazos del líder. Ahora en el sostén del sistema de justicia de una nación. Sin el líder a su lado, tenían que confiar en las lecciones aprendidas y en la guía del Espíritu de Dios sobre ellos. Los líderes necesitan personas que los apoyen y que puedan asumir el liderazgo cuando estén ausentes. Aarón falló al hacer una estatua de oro de un becerro a petición del pueblo, Éxodo 32. No todo lo que pide el pueblo es válido. Solo Dios es confiable en todo momento. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Cómo describirías a un cristiano confiable? Con alguien que puede en su momento confiar su pastor y confiar la comunidad. Precisamente es aquel que no dice mentiras, que en su momento sabemos que contamos con él cuando hay alguna dificultad. Ese es un verdadero
cristiano confiable. ¿Cuáles son algunas formas en que nuestro grupo puede apoyar a los líderes de nuestra iglesia? En su ausencia podemos en su momento, si estamos capacitados, suplirlos. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual Dios va haciendo que su grey tenga en su momento mayor capacidad de respuesta. Vamos a leer el último versículo. Éxodo 24:16. Y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Éxodo 24:16. Vamos a dar una pequeña oración final. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender que el líder verdadero, como lo decíamos en la lección, es aquel que sirve y que debe de tener siempre un círculo íntimo con el cual poder realizar todas las misiones que tú en su momento lo has encomendado. Ayúdanos, Señor, a que encontremos y seamos líderes sabios, para que entonces podamos cumplir los ministerios que tú nos has encomendado. Señor, ayuda en su momento a todos los miembros cristianos de la Iglesia Invisible a que verdaderamente sepan antes que nada ser amigos y hermanos de todos y cada uno de los creyentes. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.